¿Cómo está? Muy bien, encantada de venir a platicar con ustedes sobre lo que más me gusta, que es la literatura. ¿Qué la llevó a estudiar letras? Pues como tuve dificultades para estudiar, para que me dejaran estudiar, porque mi familia era mucho más como conservadora y pensaba que la idea era pues crecer y casarse. Pues no, mi papá como que no le hacía muy feliz que yo estudiara una carrera universitaria porque decía que pues iba yo a desertar porque seguramente me iba yo a casar antes y que lo que necesitaba era hacer una carrera corta. Y entonces estudié secretariado bilingüe por 3 años. Durante todo ese tiempo yo lo que quería era hacer psicología porque me gusta mucho hasta la fecha. Leía yo libros de psicología, casos y todo aquello. Pero también tenía yo mucho gusto por la literatura, autores diversos, tanto de narrativa como de poesía y algo de teatro. Y entonces me di cuenta que realmente lo que quería era estudiar literatura, que me llamaba muchísimo, que me alimentaba mucho espiritualmente. Y entonces, bueno, pues así fue como cuando ya por fin terminé de hacer mi carrera corta y trabajarla un año, porque no me iban a dejar así pasar de una a otra, pues entonces ya me metí a la Facultad de Letras Españolas aquí en la Universidad Veracruzana y pues hice la carrera y fue fantástico. Estudiar grande es lo más hermoso que pueda haber. Claro, grande no de mi edad, claro, pero yo ya, ¿cómo te diré? Ya era yo una persona mucho más madura, había vivido más de la vida, había trabajado, qué sé yo, y toda esa experiencia de vida te permite disfrutar más de los libros. Yo me comparaba con mis compañeros jovencitos de... ¿Cuántos años tenía cuando pues, entró a la carrera? Cuando entré a la carrera por primera vez fue como de 19, pero la segunda vez, porque en efecto me casé. Tuvo razón su papá. Tenía razón mi papá, pero no tenía razón en que iba a desertar, ¿no? Sí. que yo hiciera una carrera corta porque no era mi vocación, pues, ¿no? Entonces, yo ya volví como de 31 o algo así, o tal vez de 20 y tantos, no sé, soy mala para recordar las edades en las que yo hice ciertas cosas, pero vamos a ver, no, debo haber tenido como 29, 30 años. Sí, había una diferencia de edad entre sus compañeros, ¿no? Había una diferencia de edad y bueno, hacer la carrera de letras ya de esa edad fue incomparable. Ahora, ¿qué se estudia en letras? La A, la E, o sea, te dices, es que estudiaste letras. Todo el mundo dice, pues va a estudiar letras la A, la B, o es literatura. ¿Qué se estudia en letras? Fíjate que esa pregunta me la han hecho varias veces cuando me dicen, usted, maestra ¿de qué es? Les decía yo, pues de literatura. ¿Y ahí qué se estudia? Y pues se estudia una cosa importantísima, se estudia la lengua y la literatura. Entonces, estudiar literatura es importante, por supuesto, pero estudiar lengua, todos esos chicos que estudian lingüística, historia de la lengua, semántica, todos estos chicos, redacción, ¿no? Son los que realmente aprenden a dominar el español, y quien domina el español oral y escrito tiene poder. O sea, muchos de nuestros muchachos terminan, o sea, no digo que todos, porque muchos de ellos están en difusión cultural, muchos de ellos son maestros, muchos de ellos se vuelven investigadores, pero también varios de ellos los encontramos trabajando para el gobierno, inclusive haciendo discursos para los señores políticos que quieren expresarse. Ellos dan las ideas, pero los que los forman y los que les dan la sintaxis correcta, ¿no? Y de la manera correcta son nuestros muchachos. Inclusive, por ejemplo, muchachos de la escuela de comunicación que a veces no tienen tanto como arraigo en el lenguaje, aprendizaje del lenguaje,
a veces son desplazados por muchachos de letras Claro. que no pensaron en trabajar en comunicación, pero precisamente por su dominio de la lengua, tienen ahí carrera. Bueno, y además de que pueden trabajar en comunicación, claro que trabajan en escuelas de enseñanza media, secundaria y preparatoria. Muchos ya también trabajan en licenciatura, en maestrías o en doctorados, porque van subiendo en su programa académico y van haciendo de su carrera magisterial algo muy hermoso o se dedican a la investigación. Ha hecho muchas cosas a lo largo de toda su carrera y ¿usted es especialista en Cervantes o en el Quijote? La vida me hizo especialista sobre todo en el Quijote. Claro que cuando doy, por ejemplo, el curso de Cervantes y el Quijote, pues vemos dos novelas ejemplares, por ejemplo, que son novelas bellísimas, cortas, que se pueden leer al mismo tiempo que el Quijote. No exactamente que hablemos de las novelas ejemplares del Quijote al mismo tiempo, pero en el mismo semestre pueden ellos leer, por ejemplo, El licenciado Vidriera o El casamiento engañoso y El coloquio de los perros, que son un par de novelas fantásticas que se vuelven como un binomio entrelazado muy interesante, y conocer muchos recursos cervantinos, y después le dedicamos todo el tiempo al Quijote. ¿Cuál es el nombre correcto de la obra? ¿Don Pues, Quijote de la Mancha o el ingenioso Hidalgo El Don ingenioso Quijote? Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero como todo el mundo habla de él, pues finalmente le terminamos diciendo el Quijote, ¿no? Pero sí, es el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y en la primera parte, Cervantes le había puesto el ingenioso caballero Don Quijote de... No, en la primera parte es el ingenioso Hidalgo, y en la segunda parte él le puso el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Pero de todas maneras, el caso es que nosotros llevamos así, el Quijote. Es que cuenta la historia de la caballerosidad de un hombre, ¿no? De la ¿no? aventura. Es que cuenta muchísimas cosas, Martín. Podría yo pedir los siguientes 20 programas de estos para seguir y no hablando terminamos. y no terminamos de las maravillas que hace Cervantes con este personaje que lo encandiló, se enamoró de su personaje, se enamoró del material que tenía en los libros de caballerías, y su gran mérito es hacer que esos héroes, caballeros andantes, que serían comparados y no estoy exagerando, a nuestro Superman, a Batman y Robin, Sí, y ahora les claro. pregunto a los muchachos que ven ellos, pues que los héroes del que hasta hacen colas en la... Los Avengers y pues todas los estas Avengers, cosas. Ajá. bueno, pues no es otra cosa que eso, porque el hombre siempre necesita fantasía, y sus héroes, no importa si es en la época medieval o es en esta época, deben tener mayores capacidades que los que nosotros como limitados seres humanos tenemos. Entonces siempre soñamos con aquel que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. ¿Por qué debemos leer el Quijote, maestra? Porque es una lección de vida, es una lección del mejor de los humanismos, porque Don Quijote, como caballero que tiene, él habla de su religión de la caballería, ¿no? Su religión. Propone una serie de valores por los que siempre Don Quijote va a luchar, y paradójicamente no le van a salir bien sus buenas acciones, porque como las trata de implementar, de llevar a cabo en un mundo que ya no es el medieval, sino que es el mundo moderno del 17, para nosotros decir 1605 es como decir, No. ¡ay, qué lejos! Pero no, el 1605 está aquí a la vueltecita de la esquina. En cambio, los libros de caballerías que venían a partir del 13, el 14, el 15, esos sí que eran libros pues como mucho más anclados en el pasado. Y entonces Don Quijote quiere vivir conforme a esos libros y aplicarlos en el 17
pues toda la gente se reía de él y decían, bueno, pero ¿qué hace este señor disfrazado con una armadura ahí toda chueca y que se le está cayendo? Y nos viene a hablar de modos de impartir justicia, pero que no eran los modernos, sino los anteriores. Entonces, es muy curioso porque es un libro que al mismo tiempo propone los mejores valores, pero por otro lado... Es como un personaje de Chespirito, como es un personaje algo así, ¿no? Que cae en lo ridículo, no en lo grotesco, pero sí en lo ridículo, que a uno le provoca mucha ternura. Entonces, es un libro complejo por eso, porque te propone buenos valores, pero el hombre que los quiere llevar a cabo, le salen sus aventuras al revés. Y, aparte, es doloroso, muy doloroso. Un hombre muy sabio. Muy o sea, sabio. Muy tierno, pero a la vez muy sabio. Muy Hay sabio. frases que yo encontré de esta obra, sí. ¿no? Que yo le decía, se pueden aplicar perfectamente a nuestro diario vivir. Absolutamente. Una de ellas, y que me gustaría que ahorita que estamos platicando nos ayudara a analizarla, y creo que, sí. no sé si me equivoqué, eso es lo que hace más o menos en su clase, ¿no? Sí, es lo que hacemos. Hacemos llevo una técnica que se llama comentario de texto, que vamos leyendo las partes como más importantes de cada capítulo y vamos resaltando todo aquello que puede ser importante desde el punto de vista de los valores, por supuesto, y desde el punto de vista de la teoría literaria, porque Cervantes fue un tipo inteligentísimo, claro. Inteligentísimo, que estaba harto de cómo se contaban las cosas en la literatura de su tiempo y lo que quería a la época, ¿no? era, sí, juegos literarios, retar a sus lectores, hacer juegos, trampitas, chacotear. Quería el chacoteo literario y lo logró, pero de la manera más inteligente que pueda haber, porque hay juegos de niveles, hay ruptura de la cuarta pared, hay mucha intertextualidad, o sea, libros hablando con libros, personajes de otros libros hablando con estos personajes, o poner a dialogar a la primera parte con la segunda parte del Quijote, claro. Un montón de cosas que ahorita, claro, no puedo extenderme, pero que son proezas literarias que no han podido ser superadas. Hay un consejo que nos dan siempre, no cenes mucho, porque te cae mal, te cae pesado, y lo sabemos siempre, y nos lo dicen nuestras mamás, nuestros amigos, el nutriólogo, y en la obra hay una frase que dice, come poco y cena menos, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. En la oficina del estómago. ¿Qué pensaríamos ahora cuando estamos descubriendo, ¿no? los investigadores de que tenemos este cerebro y tenemos en el intestino, claro, un segundo cerebro, ¿no? ¿Qué sabiduría tenía este señor? Que además era muy informado, entonces sabía de veras de todo. Por ejemplo, para hacer sus personajes se basó mucho en un libro de un médico que se llamaba Juan Huarte de San Juan, que estudiaba la teoría de los humores, y que si los coléricos, y que si los sanguíneos, y que si los flemáticos, todo eso. Y él, para formar sus personajes, se basaba mucho en cuestiones de la medicina de su tiempo. Y era realmente, pues, un sabio práctico, no un sabio ahí todo el tiempo metido en libros, porque además él fue hombre de acción, él fue hombre de armas y de letras, ¿no? Y mira, retomando la pregunta de por qué leer el Quijote, bueno, da tanta sabiduría desde todo punto de vista, ¿no? Desde lo práctico y lo filosófico y lo histórico, y propone, por ejemplo, respetar la manera de expresarse de cada persona, que eso antes no existía, ¿no? Se burlaban del vizcaíno porque no tenía ¿Ya hablaba de libertad sintaxis. de expresión? Hablaba de libertad de expresión, y además de decirlo con las palabras que él quería, o sea, que cada quien tiene según su condición social. Claro. Y esa política lingüística no la habíamos visto tampoco. Y que debe de ser muy respetable, ¿no? Hasta nuestros días. Tenemos que luchar por ello, para tener el respeto por todas las expresiones de los distintos niveles del habla, el habla rural, el habla urbana, que no es la norma, y el habla, bueno, vamos a decir que culta, informada,
que se vuelve norma. Y que cada habla tiene una riqueza especial, absolutamente, ¿no? Todas las hablas tienen una riqueza especial. Y ahí tenemos a Cervantes diciéndonos, respeta a cómo habla Sancho, que bueno, es una maravilla como habla Sancho, que viene, todas sus imágenes las toma del campo, de las vacas, de todo aquello, ¿no? O cómo hablan los cabreros, o cómo habla la gente sencilla. Todo esto él no lo está gritando sin decirlo, porque él no es aleccionador. Él pone toda la cuestión en situación, y entonces uno puede ver cómo es posible respetar y engrandecer y valorar todas las maneras de expresarse, ¿no? Hay otra frase que me gustaría que usted, como especialista en la materia, me dijera cómo la interpreta, porque es lo que está pasando en el mundo. Y dice, el año que es abundante de poesía suele serlo de hambre. Sí, sí. ¿Por qué? Porque él es hijo de su tiempo. En la época en la que Cervantes escribe El Quijote, España estaba viviendo un momento glorioso para las letras, pero de un desastre absoluto como nación. Es que se les ocurrió, desde que llegó Carlos V, a Cervantes le tocaron 3 reyes. Le tocó Carlos V, solamente un poquito. Luego le tocó su hijo, Felipe II, y luego le tocó Felipe III. Pero desde Carlos V, España se comenzó a meter en muchas guerras. Tenía guerras internas y que tenía guerra con Francia, tenía guerra con el Papa, tenía guerra con medio mundo. Y entonces todo el dinero, inclusive que salía de América, el oro que salía de América, llegaba a España y se iba a hacer ropa para los soldados, comprar granos y todo aquello para poder ir sosteniendo un montón de guerras, pero la situación era de hambre, y el pueblo estaba sufriendo muchísimo, el pueblo muriéndose y España luchando por sus guerras, y todavía le tocó una etapa más cruda porque algunas guerras se estaban acabando y los soldados que tenían su carrera de soldados y que de eso comían, ya no tenían trabajo. Entonces veías a la gente caminando por los caminos polvorientos de España sin tener en qué trabajar, porque todo estaba paralizado, aparte de que España, pues sí, en aquella época, no digo ahora, pero en aquella época, la verdad, no era muy buena administradora. Entonces, bueno, pues sí estaban casi en varios reinos en bancarrota, ¿no? Entonces, pues complicado, una situación muy complicada. Entonces, por eso, en esa presión que había de hambre, en esa desilusión que había de no haber logrado nunca el famoso sueño imperial, y bueno, que sí tuvieron, por supuesto, muchas conquistas en América, en Filipinas, en los Países Bajos, en Italia, o sea que sí logró ser un imperio, pero con mucho trabajo, difíciles de sostener, con mucha hambre y a costa de que la gente sufriera, claro, ¿no? De que el pueblo sufriera. Y de que el pueblo sufriera, y entonces todo eso lo fue sufriendo España, y lo fueron sufriendo también los escritores, con una represión muy grande de que era en las épocas de la Contrarreforma, que estaban luchando contra la Reforma Luterana, y entonces había muy poco que tú pudieras decir porque estaban celosísimos de cualquier cosa pudiera ser herética. Y fíjate, cuando más aprietas al pueblo en su expresión, vamos a decir, poética y eso, más obras fantásticas, más obras reflexivas, más obras valiosas salen, y eso es lo que le tocó vivir a Cervantes. Cervantes quería hablar del desencanto de todo ese sueño imperial, lo que realmente pensaban que se podía hacer y lo que realmente resultó, pero aparte estaba teniendo su propia lucha literaria, porque quería decir, no se deben contar las cosas ya de una manera inverosímil o no fantástica, se tienen que contar realistamente, y por eso escoge un personaje que vive en la fantasía y escoge todo un mundo que vivía en la realidad de su tiempo. Claro. Entonces es una obra realmente compleja, realmente muy interesante. Hay otra frase que me llamó mucho la atención, que dice, la ingratitud es la hija de la soberbia. ¿Qué razón tiene? ¿Qué razón tiene?
Claro, claro, porque él luchaba porque los poderosos pudieran ser más humanos y menos soberbios y sobre todo no olvidar tener gratitud con el pueblo que los había elegido, ¿no? Entonces, así como este tipo de frases está lleno el Quijote y eso nos lleva a pensar esto. El Quijote, como muchos otros libros, siguen siendo absolutamente actuales, que es lo que a ti te asombra, porque son clásicos. Claro. Eso es justamente lo que hace un libro clásico. Fíjate que Italo Calvino, este escritor italiano, tiene un libro muy interesante que se llama ¿Por qué leer a los clásicos? Y tiene un prólogo que es de oro en donde te está explicando que a los clásicos no hay que tenerles miedo, porque a veces uno tiene como una super reverencia, sobre reverencia, y decimos, no, yo mejor ni me meto con ese libro porque no lo voy a entender. O va a decir cosas que superan mi sensibilidad o mi capacidad, y no es cierto. Los clásicos te hablan justamente de lo que te habla el Quijote, pues es lo mismo que te puede comentar Platón, o que te puede comentar Aristóteles, o sea, están cercanos a ti, pero no lo sabes, porque crees que tienen que estar en un cajón nada más o en un estante de la biblioteca y que no son para ti, pero los clásicos son absolutamente para todos. Hay que perderles el miedo. Se nos está acabando el tiempo y podríamos hablar de muchos programas de esta increíble historia. Me platicaba, y me gustaría que brevemente me contara esta anécdota. Aquí en México se realizaba un coloquio dedicado a Cervantes, ¿no? Ajá. Y me platicaba algo del creador de este coloquio, que durante usted muchos años asistió con alumnos de la facultad. Cuéntenos rápidamente. Sí, se lo voy a contar lo más rápido que se pueda. Hubo un señor que estuvo viviendo en épocas de la Guerra Civil y tuvo que exiliarse a Francia, fue a dar preso a un campo de concentración en Francia. Este señor se llamaba Eulalio Ferrer y estando ahí en el campo de concentración encontró que un señor andaba por ahí ofreciendo un libro a cambio de una cajetilla de cigarros porque era un fumador empedernido y tenía pues claro el síndrome de la abstinencia. Y entonces don Eulalio Ferrer, que nunca se había enfrentado al Quijote, resultó que le dijo, mira, yo tengo aquí esta cajetilla, dice, bueno, pues yo te doy este libro, y resultó ser el Quijote. Don Eulalio, que era pues en ese tiempo un hombre joven, todavía vamos a decir que sin carrera, y absolutamente destrozado por la guerra, sufriente, en fin, con depresión, pues, comenzó a leer el Quijote, y el Quijote le dio sentido a su vida. Y a tal grado adoró el Quijote que cuando después de que finalmente salió del campo de concentración en Francia, él se vino, porque estaba, obviamente, ganaron, o sea, los conservadores del Franco y todo aquello, se tuvo que venir. Pues resultó que puso una agencia de publicidad que se llamó Publicidad Ferrer, y este señor se hizo millonario. Durante todo este tiempo, te lo estoy contando rapidísimo, pero todo este tiempo él estuvo juntando objetos sobre el Quijote, pinturas sobre el Quijote, ediciones del Quijote, y cuando supo que en Guanajuato se montaban los entremeses de Cervantes, pues quedó enamorado de lo que vio, se sorprendió del sentido del compromiso, de la vehemencia, de lo bien que ponían esos entremeses, y entonces él decidió crear un coloquio para que no solamente fuera Cervantes en el teatro, sino que fuera discutido, analizado. Y durante, bueno, yo tengo el gusto tan grande, ¿no?, de haber podido acompañar a chicos de la Facultad de Letras como durante, no sé si 17, 18 años, a este coloquio cervantino internacional que no tiene nada que ver con el Festival Cervantino, ni se realiza en ese momento, ¿no?
son puros investigadores que vienen de todas partes del mundo para hablar del Quijote. Y pues tuvieron los chicos de la facultad la inmensa fortuna de oír análisis del Quijote, ponencias maravillosas sobre el Quijote de personas que venían de Francia, de Inglaterra, de Japón, de China, de Perú, de Argentina. O sea, se reunía un pequeño ejército de cervantistas muy, muy dotados que eran la delicia, Entonces, bueno, el coloquio sigue, ha cambiado un poquito su directriz, ahora están más hacia la historia. Entonces, bueno, los chicos ya no van, pero lo que sí es importante es decir que a ellos les cambiaba también la vida, maestra, como le cambia la vida al Quijote, sí, claro, al que realmente lo lee. Si aguanta todas las páginas, le cambia la vida. Hablando de esto, de aguantar todas las páginas, seguramente mucha gente que nos está viendo, sí, y que no ha leído la obra, sí, ya le dieron ganas. Ojalá. ¿Qué consejo le daría a esa gente pues para aprender a leerlo y disfrutarlo de verdad? Que no se dejen vencer por las dificultades que en un principio pueden tener, porque como está escrito con el español antiguo, del, ¿no?, 17, un, sí, español moderno pero viejito, antiguo sería mucho antes, pero sí moderno, pero okay, viejito, pues entonces hay una sintaxis un poco distinta, hay muchas palabras que ya no se usan ahora, pero que siempre si leen una edición crítica pueden saber de qué se trata, y que si ellos superan, vamos a decir, las primeras 50, 75 páginas, todo ya lo demás va a ser miel sobre hojuelas, y que se van a reír como locos, y que lo tienen que leer con mucha atención, porque Cervantes es un tipo muy mala leche, que si puede, que te está poniendo retos, que si tú no estás muy listo, pues te lleva al baile, ¿no? Y crees que es una cosa, pero realmente lo que quería decir era otra. O sea, reta tu inteligencia. Yo creo que un Quijote bien leído nos vuelve un poquito más inteligentes. De veras lo creo, de corazón. Maestra Mercedes, gracias por haber estado con nosotros. Y esto pues fue encantada, reconociendo su voz, reconociendo todas las voces, y esperamos que volvernos a ver y no pararíamos de platicar. No muchas pararíamos. Gracias. A ustedes. Muchas, muchas gracias, Martín.